Continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a la doctora Wendy Morales, Procuradora General de la República. Gracias por estar con nosotros, doctora, y acompañarnos esta mañana del lunes 6 de diciembre. Queríamos hablar un poco sobre la entrega de títulos, el proceso de titulación que se inició nomás llegar a la presidencia del presidente comandante Daniel Ortega, y que era una deuda pendiente con el pueblo de Nicaragua. ¿Cómo usted nos podría, dar una impresión de lo que se ha venido haciendo durante los últimos 14 años? Claro que sí. Buenos días a los televidentes que nos observan en esta mañana. Efectivamente, es importante, antes de comentarles y compartirles un poco sobre cómo será nuestro plan para este 2022 y cómo ha sido nuestro plan en este año, lo que se ha hecho durante desde el 2007 a la fecha en lo que es la emisión de títulos a nivel nacional. Esto es sumamente importante porque refleja primero el cumplimiento que se estableció antes del 2007, cuando estábamos en esta campaña de restituirle al pueblo nicaragüense, no solo en materia de seguridad jurídica, sino en distintos ámbitos, como a lo largo de todos estos años ya se ha venido observando. Pero precisamente en el tema de la titulación, solo para hacer una remembranza, que a mí siempre me gusta comentarlo porque es bueno saber de dónde venimos y para dónde vamos y lo que hemos hecho. En el tema de titulación, en años anteriores, la cantidad de legalización o regularización era mínima, muy mínima en comparación con lo que les compartiré a cómo estamos ahora. Aproximadamente a inicios de 1990, 109.000 títulos de propiedad, y luego fue en descenso en los gobiernos siguientes hasta que se asumió en el 2007 como una política de Estado, como una política de gobierno de ordenar el tema de la propiedad. Porque se dieron muchas situaciones que yo ya las he comentado anteriormente, pero que básicamente la idea era frenar ese tipo de situaciones y restituirles a las miles de familias nicaragüenses la legalización de sus lotes, de sus parcelas, de sus tierras en sus distintas modalidades. Así es que empezamos con este trabajo como un mandato del presidente de la República. Se levantó considerablemente las cifras de legalización. Hemos legalizado aproximadamente 150.000 en cada periodo. Hoy tenemos 533.068 nuevos títulos de propiedad desde el 2007 a la fecha. Eso es algo considerable y muy importante para las miles de familias. Bueno, que no necesariamente porque lo diga la Procuradora General ahora, sino que se ha visto en las jornadas de entregas semanales que se han estado realizando. Las familias han visto al final, pues, patentizado ese compromiso que se estableció en el 2007, están tranquilos, están felices, tienen esa seguridad, esa paz que les garantiza, como nos garantiza a todos, a cualquier familia, sea un privado, no necesariamente tenga que obtener un título del Estado, le garantiza tener realmente su techo en condiciones jurídicas óptimas para poder disponer de él como considere. Así es que ese punto es muy importante en cuanto a la cantidad de títulos. Estamos hablando de más de 500.000 de títulos durante este gobierno. Y sí, vamos a continuar en esta tarea. Es ardua, realmente es un trabajo bastante arduo en el sentido de que la seguridad jurídica se refleja en que el documento que se entrega contiene todas las formalidades de ley, técnicas, jurídicas, registrales, catastrales, para que la persona no tenga ninguna dificultad desde el momento que se le entrega su escritura pública o título agrario. Ahora, todo este proceso tiene, es decir, va acompañado digamos, como usted lo mencionaba, ¿no? Es un ordenamiento, y cuando alguien tiene un título, ya las cosas les cambian, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene en las personas que reciben su título? Totalmente les cambia, porque de pasar a una inseguridad total, de no tener por años un documento que les respaldara, de no acceder a créditos, por ejemplo, para ampliar su vivienda, de no tener esa certeza a lo mejor de heredar a su hijo, a sus nietos. Las familias van creciendo. Quienes en algún momento hicieron estas solicitudes, obviamente tenían sus hijos. Hoy sus hijos ya están grandes, ya tienen hijos. O sea que los solicitantes originales, hasta nietos, tienen, e indudablemente ellos quieren, como es normal en todo ser humano, pues dejar todo solucionado. En el caso de las personas que han tenido un buen tiempo de haber solicitado su legalización, y en las que son de reciente data, pues son familias que están formándose, y que indudablemente el impacto que genera la legalización de su propiedad, de tener un techo
que preste todas las condiciones para ellos poder disponer como ellos consideren y obviamente estar sujetos a obligaciones también, porque como todo derecho también te genera obligaciones, una sensación de ser un partícipe activo dentro de la sociedad para poder insertarse dentro de las distintas actividades económicas. Así que el impacto es considerable, con solo el hecho de la pertenencia jurídica del bien que ha poseído. Ahora, no se avanzaba antes por el asunto de razones políticas y privaba mucho eso, ¿no? Por otro lado, tampoco se podía desarrollar los barrios, decían algunos alcaldes, porque no estaba legalizado digamos, el espacio, y entonces no podemos hacer nada mientras no tengamos esto. Esto también permite que otras instituciones avancen, ¿no?, en su trabajo. Creo que no se avanzó por voluntad. Correcto. Básicamente por voluntad, porque si nosotros hemos trabajado arduamente con esta disposición desde el inicio del presidente de la República, obviamente pudo haber habido también esa voluntad y esa disposición en su momento, pero no la hubo, no era interés probablemente. Pero realmente que si recordamos antes del 2007 o en 1990 lo que llamamos asentamientos espontáneos, que eran muy comunes, y que hoy eso no lo vemos. Que eso no lo vemos porque realmente este ordenamiento, como mencionaba, tiene que ver con regularizar también esos asentamientos en las zonas rurales. Sí hay muchas, en el caso del norte del país, de los departamentos, no tanto en el caso de Managua, pero sí hay muchos lugares, espacios de estos asentamientos que se formaron en su momento que correspondían a tierras ejidales, o sea, tierras que las alcaldías podían legalizar bajo las leyes especiales en esa materia. Pues en algún momento tampoco hubo esta sinergia. Hoy sí tenemos una sinergia. Precisamente ordenar la propiedad significa gerenciar no nada más nosotros como Procuraduría, sino que está en un trabajo mutuo en el cual están el INETER, el Catastro Físico del INETER, la Corte Suprema de Justicia con los registros públicos, porque indudablemente el presidente lo decía recientemente, los títulos se entregan inscritos. Entonces, tenemos que compartir también con los registros la cantidad de títulos, los beneficiarios, para que ellos nos apoyen en la inscripción. Con INIFON, como usted mencionaba, para trabajar con las alcaldías, porque todavía hay tierras ejidales que registralmente así están asentadas como ejidales, y tenemos que compartir con ellos la información. Esa ruta de coordinación está bastante afinada con el INIFON y las distintas alcaldías, así es que por eso nos ha permitido esa cantidad de títulos, como les mencionaba. Ahora, usted hablaba de 530.000 títulos más 533.068 nuevos títulos de propiedad del 2007 a la fecha. Imagínese, ¿cuántos más quedan pendientes? No hay una cifra, no hay un dato, ¿no? Un dato muy importante en el tema de propiedad en este país es que no todas las propiedades están catastradas. Mayoritariamente estas cifras que hemos obtenido ha sido de todo el país, pero también en mayor proporción de esas zonas, de esas áreas donde ya se logró catastrar. Eso significa que el INETER tiene claramente definido en sus mapas catastrales cada parcela, cada lote, cada vivienda, y ese dato técnico es el que permite al abogado, a la parte jurídica, insertarlo dentro de ese instrumento que se llama, y ustedes ven, escritura o título agrario, y obviamente ahí es donde han salido la mayor cantidad de titulación. Hay áreas que estamos trabajando precisamente en ese ordenamiento en la zona del centro del país, Matagalpa, Chontales, Buaco, Jinotega, Matagalpa, que de la información que resulte de esos levantamientos, eso nos va a permitir conocer un poco más sobre la cantidad de títulos que estaríamos por emitir. Difícilmente decirle quedan X cantidad de títulos, porque las brigadas van a lo que nosotros popularmente le decimos barriendo, van levantando toda la información. No toda la información ameritaría legalizar. Hay propiedades que son meramente privadas por las distintas figuras que la misma ley establece, que son poseedores de vieja data, y lo que ellos tendrían con esta regularización, con este barrido catastral, es que estén sus propiedades contenidas en un mapa catastral. Entonces, la legalización es una parte del proceso de regularización. El levantamiento catastral es otra parte que estamos unidos en el ordenamiento, pero que realmente brinda seguridad jurídica no solo el que recibe el título, sino también aquel que ya tiene su título, independientemente de cómo lo haya adquirido. Ahora,
Estas personas que son beneficiadas con los títulos de propiedad tienen algunas obligaciones también, es decir, no pueden vender, no pueden deshacerse del bien, no lo pueden enajenar. Los títulos agrarios, porque la finalidad también es que ellos trabajen la tierra, Claro. tienen una cláusula, una prohibición que la misma ley te establece de 5 años en los cuales ellos no pueden venderlo ni enajenarlo. Sin embargo, si ellos demostraran de que la transacción que realicen va en función de precisamente incentivar la actividad económica que ellos realicen, sí perfectamente se puede emitir una autorización para que ellos puedan hipotecar, por ejemplo, y obtener un préstamo para seguir produciendo. Ahora, para el año 2022, ¿cuáles son los planes? Para el 2022 tenemos programas, bueno, quiero adelantarme un poco a lo que es el 2021, porque claro, perdone, sí, claro. Omití mencionar el 2021. Dije nada más lo que hemos avanzado durante estos, desde el 2007 a la fecha. Sin embargo, en el 2021 nosotros nos habíamos programado una meta de 30.000 nuevos títulos de propiedad. Con esta masividad de entrega de títulos semanales existe también una necesidad de las familias de que nosotros avancemos más rápido y avancemos con más cantidad de documentos, y satisfactoriamente me permito compartirles que se avanzó de esos 30.000 nuevos títulos, se emitieron 60.316 nuevos títulos de propiedad para el 2021, es decir, que se duplicó. Esto, como dije, pues realmente representa un trabajo arduo de todo el equipo de la Procuraduría General de la República, de todo el equipo del catastro, de los registros, de la DIRAC, del Marena incluso, porque también trabajamos lo que es áreas protegidas con ellos y tratamos de separar el área protegida con los núcleos poblacionales adyacentes. Entonces, fundamentalmente para el 2021 hicimos el doble, o sea que cumplimos con lo que le dijimos a las familias nicaragüenses cuando realizamos las visitas a finales del año pasado, a inicios de este año, y para este 2022 tenemos programado nuevos 29.000 títulos de propiedad. 29.000. 29.000 títulos de propiedad. Para el 2021, como le mencionaba, la mayor... Eran 30 y cerraron en 60. Ahorita 30.000 y cerramos en 60.000. Sí. Ahorita tenemos programado 29, pero esto, como le comentaba, está en dependencia mayoritariamente de esos insumos que nos brindan este barridito que realiza el INETER. Al ser áreas considerables en la zona norte, centro del país, no es lo mismo obtener un título de propiedad como se obtuvo en la zona del Pacífico, que son los núcleos poblacionales un poco más densos, que en la zona centro. Por eso es que podría verse como que es a la baja, pero en realidad son títulos con mayores áreas que están dirigidos a productores, a personas que han trabajado su propiedad, pues familias pues que han tenido su propiedad, siendo productores o no productores. Una parte muy importante también que durante esta cantidad de títulos que se han emitido en el 2021 mayoritariamente son rurales. Precisamente por esa característica en la que nos encontramos con los levantamientos topográficos. Y para el 2022 también mayoritariamente tenemos programado que sean rurales. Para la zona de León, para la zona de Río San Juan, Chontales, Buaco, Matagalpa, Jinotega, sin descuidar obviamente las necesidades del resto del país, pero para esta área estamos más enfocados precisamente por ese levantamiento topográfico y por esa instalación incluso de los catastros municipales y departamentales ahí. Esto tiene que ver con la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria de los 80, que también fue reconocida por las Naciones Unidas, y todo eso quedó pendiente, lo dejaron tirado, algunas otras personas fueron indemnizadas, luego llegaron a comprar las tierras de los cooperativizados, sí. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con un retraso, con un saldo pendiente, ¿no? Sí, tiene que ver con que en los 90 hubo como un corte en cuanto a respetarles al campesinado los títulos agrarios. Y ahí es donde pasa lo que usted menciona de incluso de figuras judiciales establecidas sobre los títulos agrarios, y que hoy todavía esos campesinos se mantienen en sus propiedades y tienen doble inmatriculación. O hay campesinos que lamentablemente vendieron sus propiedades a precio de guate mojado, y una parte de los campesinos quedó otra parte, entonces nos encontramos conflictos entre los que quedaron y el comprador, y entonces hay que regularizarles también porque ellos tienen, por ejemplo, sus títulos agrarios de los 80 inscritos,
y el comprador probablemente tenga su figura jurídica, independientemente de cómo la haya obtenido, también inscrita, de la forma en la que pudo haberla inscrito, que pudo haber sido irregular, obviamente. Nos hemos encontrado dobles inmatriculaciones, pero no es lo usual de que uno inscriba una propiedad con dos cuentas distintas. Entonces, el trabajo nuestro radica en ordenar, pero no solo ir levantando topográficamente. Ordenar no solo en la emisión del título, sino ordenar en que ese documento que la persona que está en posesión va a recibir no tenga ya más ninguna dificultad. Que si la persona tiene X cantidad de área, esa área esté contenida en su documento, tanto en el registro de la propiedad como en el catastro. Que no haya diferencia de área, que no tenga dificultad con ninguna otra persona colindante, independientemente de cómo haya sido el proceso de adquisición de la otra persona. Es decir, que pueda disponer libremente de su propiedad, sin mayor complicación. Bueno, usted dice que habían títulos que no estaban soportados totalmente. ¿Es posible la estafa ahí? O, sí, ¿verdad? Bueno, no, se prestaba a todo, ¿no? Yo le compartía en una intervención anterior que se emitieron títulos agrarios, se falsificaron títulos agrarios y se inscribieron también. Así como, ¿desde la Procuraduría? No. Particulares. Particulares que en su momento, pues, falsificaron un documento, a lo mejor no había ninguna garantía. Hoy tenemos una garantía. Por ejemplo, en el 2007 se estableció como una política de Estado emitir una certificación y todavía está vigente. Algunas personas se molestan por la emisión de esta certificación, pero en realidad da garantía primero al que está adquiriendo la propiedad de que está adquiriendo algo que fue emitido correctamente. Y segundo, evitar la lesividad para el Estado y para quien pudiera perjudicarse con una transacción anómala. Entonces, particulares elaboraron documentos falsos simulando ser títulos agrarios y los inscribían. Y hoy todavía nos encontramos. ¿Y cómo lograban inscribir eso, sí? No había verificación. O sea, teníamos a una intendencia de la propiedad, que es la que lleva el registro de los títulos agrarios, a un registro de la propiedad que pues probablemente no tenían una forma de verificar, no había una coordinación, exactamente. Entonces, aparentemente, el registrador tenía un documento que prestaba todas las formalidades, pero no lo era así. Entonces, desde el 2007, con esta certificación que le menciono, nosotros cuando la persona hace un trámite actualmente, en el registro de la propiedad, en el catastro, que es la primera instancia antes de ir al registro, el catastro, cuando observen el antecedente que viene de un título agrario, nos lo dirige a nosotros. Entonces nosotros, como tenemos los archivos, pues podemos verificar, se le otorga la certificación a esa persona e indudablemente puede hacer cualquier trámite, pero ya tiene una verificación nuestra. O sea, ya está consciente y claro de que el documento antecedente o el documento directo con el que está adquiriendo no tiene ninguna dificultad. ¿Cuáles son los motivos por los cuales algunas personas dicen no han venido aquí a legalizarme, no me han entregado el título? ¿Qué casos son, por ejemplo, que puede mencionar? Pueden ser casos aislados, o sea, casos dispersos que hayan quedado sobre núcleos poblacionales que en algún momento se hayan legalizado, que con la masividad de la entrega de títulos uno normalmente abarca estas áreas y en algún momento pudo haber quedado un área colindante a esos núcleos y que en ese momento por programaciones nos hayamos dirigido a otras zonas, entonces hayamos dejado en ese momento ese trámite. Y otro aspecto puede ser en estas zonas que le comentaba, que estamos de 3 años a la fecha levantando estos barridos catastrales y en algún momento pues no estaba la dirección para estos municipios, mayoritariamente, como le decía, en la zona céntrica y la norte. Porque en la zona de occidente prácticamente ahí mayoritariamente todo está legalizado. No en su totalidad, porque sí hay estas personas que de pronto se asentaron en algún área, pues a lo largo de los años difícilmente podríamos decir que un área va a quedar, a lo mejor el dueño de esa propiedad la vendió o la donó, entonces, o la vendió por derechos posesorios, y entonces esos espacios así de estas peticiones son las que han ido quedando. Llegan a nosotros a diario familias nicaragüenses en ese sentido, que han quedado lotes dispersos, y llegan obviamente a nosotros personas que están incluidas dentro de esa masividad de lo que estamos trabajando en el centro.
En el caso de estas personas, yo les pediría un poquito de paciencia para que nosotros lo pongamos dentro de la programación y podamos estar en función de legalizarle prontamente. Todas las personas que acuden a nosotros tienen la prioridad de darles atención independientemente de que sea un lote aislado o sea parte de la masividad. Así que se esté tranquilo de que estamos Claro, pendientes. que llegarán. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos, ya volvemos. Y continuamos, amigos televidentes, y hay que recordar, porque siempre es bueno, ¿no?, establecer las comparaciones. Y antes del 2007 recuerdo que había muchos escándalos acerca de compra de voluntades y todo lo demás, ¿no? Gente que se le indemnizó 2 veces la propiedad y luego se le regresó. Todo eso ocurrió en aquellos años. Pero también hay coordinaciones con la CORNAP, ¿no? Porque ahí también un remanente, ¿no?, que todavía no se resuelve. Sí, tenemos coordinaciones con la CORNAP en el sentido de la privatización que despojó a muchos trabajadores de sus derechos y que hoy algunos reclaman que se les dé esa participación accionaria que en su momento no se les restituyó, pero es muy mínimo. La otra parte son esas propiedades que quedaron dispersas también, que están bajo la administración de la CORNAP, donde en algunas tenemos demanda de legalización de propiedades y ahí entra la coordinación con ellos para poder hacer los correctos traspasos al Estado y nosotros poder legalizar. Ahora también hay las glosas, ¿no? Sí, tenemos glosas de aquellos que también quisieron lesionar al Estado con quiebras bancarias, con otro tipo de actuaciones anómalas, que nosotros tenemos un listado de esos deudores. Hemos durante todo este tiempo hecho las notificaciones de cobro. Algunos han acudido, otros no. Otros han querido, en el caso de quienes hipotecaron sus propiedades y pensaron de que no iba a haber nunca un cobro, pensaron que no iba a haber nunca un registro, pues cuando han querido, creyendo que después del transcurso del tiempo no hay ningún freno, han querido hacer alguna transacción. Precisamente por esa coordinación que tenemos con los registros, no se les da trámite a la gestión que ellos soliciten. Entonces tienen que acudir prácticamente de forma obligatoria hacia nosotros si quieren avanzar para poder hacer un arreglo de pago que nosotros le hemos permitido para que ellos puedan saldar sus deudas. Estamos hablando de centenares de gente. Estamos hablando de decenas de personas. Algunas han fallecido. Otras personas ya están bastante mayores, han acudido, otros han venido, los hijos de ellos han acudido a nosotros porque son en la mayoría de los casos patrimonios familiares que están a nombre del extinto banco y ellos no pueden hacer transacciones. Entonces, el Estado tiene la obligación de resarcir el daño que se hizo e indudablemente nosotros no podemos dar pase para una inscripción o cancelación de una hipoteca si no hay al menos, bueno, tiene que cancelarlo, pero debe haber un arreglo de pago que permita al Estado tener la certeza que existe una voluntad de resarcir. De lo contrario, lamentablemente no podemos dar pase a cancelaciones de hipotecas sobre alguna actuación, muchas veces irregulares. Otras veces, pues las personas fueron víctimas de la actividad del entorno que en su momento se dio. Ahora, usted hablaba de zonas o regiones que han avanzado más que otras en la titulación. Usted decía que la parte occidental está adelante. Eso tiene que ver con ese ordenamiento de la propiedad, con la instalación del barrido catastral. En este país, el barrido catastral inició por la parte de Occidente, un poco por la parte de Nueva Segovia en algún momento. Entonces, al barrer, como popularmente decimos, al barrer esta zona, se generaron más insumos, se conoció mayormente cómo está la tenencia, cómo estuvo la tenencia de la tierra en ese momento. Eso fue a inicios del 2007, todavía nosotros encontramos un proceso de regularización un poco disperso que lo juntamos con todas las instituciones, como ya le mencioné. Entonces eso nos permitió obtener esa información y legalizar. Sí hay, como le decía, estos espacios, pero mayoritariamente son zonas que están controladas. Ahí está instalado ya desde hace muchos años los catastros físicos. Eso significa que las personas pueden acudir a estas oficinas, ya sea el que fue legalizado o el privado. Así es que este es un proceso paulatino que se viene haciendo a lo largo de todos estos años, que es catastrar el país. Aspiramos prontamente a tener catastrados la zona centro del país. Eso sería muy importante, tomando en consideración los espacios productivos que se dan en esa zona
y le permitiría al productor, al trabajador de la tierra, a las familias en los cascos urbanos poder dinamizar. Mayoritariamente en la zona del centro, en los cascos urbanos, lo que hemos encontrado son zonas, áreas ejidales pertenecientes a las alcaldías. Entonces, en algún momento ellos legalizaron y ahora con esta política de Estado para legalizar desde el gobierno central, entonces ha sido un poco más fácil, podría ser un poquito más lento porque están levantando las brigadas topográficas, pero más efectivo y más certero de que la información que se esté entregando en cuanto a los títulos va claramente definido en todos sus aspectos legales y catastrales. Ahora, en el caso de Managua, había muchas cosas pendientes en Managua, la gente no tenía su título, los barrios espontáneos, usted lo mencionó, pero en el caso de Managua, digamos, que concentra la mayor cantidad de población. En el caso de Managua todavía seguimos entregando una muy buena cantidad de títulos, pero como le decía, también ya no se observan estos núcleos espontáneos que conocíamos y que claro, sí, difícilmente, la gente, ahora ha claro, cambiado totalmente, incluso las viviendas no son iguales que en otros tiempos. Esa legalización les ha brindado la importancia de poder mejorarla, y a eso se le suman los distintos proyectos, carreteras, calles, etcétera, que obviamente eso pues incentiva la economía de la capital. Sí tenemos algunos barrios todavía por legalizar, pero también es menor. La mayor cantidad de insumos para legalización y de demandas la tenemos en todo el país, pero mayoritariamente en la zona norte y centro, y la zona rural también, la zona rural. Ahora, en el caso de la Costa Caribe, que también han hecho cosas espectaculares, ahí el comandante dio la instrucción de titular ahí a un vasto territorio, sí, ¿no? Pues es muy importante que lo mencione porque antes del 2021 se había legalizado 23 territorios originarios de la Costa Caribe con un muy buen porcentaje del territorio nacional. Y en este 2021 se legalizaron los 2 últimos territorios, que es en la zona del Alto Huanqui y Jinotega. Los títulos fueron entregados en octubre recién pasado y ya con esto finaliza lo que es la legalización de estas tierras. Muy importante fue en esta zona que hubo un consenso entre algunos ocupantes de vieja data y los originarios, los poseedores originarios ancestrales, que permitió que ellos trabajasen en comunidad y que ha permitido también en ambas partes que ellos hubiesen estado de acuerdo con la emisión de estos títulos. Ellos estaban sumamente felices, pues ya con esto se finalizó la legalización de la Costa Caribe. Estamos hablando de aproximadamente 315 comunidades, 41.000 familias, 38.000 kilómetros cuadrados, un 30% del territorio nacional, sí, claro, un 20% de la Costa Caribe. En algunas ocasiones yo he presentado un mapita, hoy no lo traigo conmigo, pero un mapita donde se mira considerablemente cómo está cubierto la zona del Caribe donde se ha titulado y cómo está cubierto ahora con estos 2 últimos títulos, y realmente eso no estaba antes del 2007. Así como lo tenemos reflejado en ese mapa que le refiero, no se había hecho a pesar de que teníamos las normas y las leyes que así lo establecían. Y hoy pues ellos pueden también disponer de su propiedad a través de los consejos, a los consejos directivos de los gobiernos autónomos. Ellos disponen de sus áreas, otorgan concesiones, pueden dinamizar. Antes o cuando estábamos en ese proceso de legalización, como no había esta legalización, entonces también se prestaban los mismos trámites irregulares que se daban sí, en la zona del Pacífico, también en esa zona. Algunos notarios hacían escrituras a favor del Estado, imagínense, que eso le corresponde al propio Estado, con grandes extensiones y que vendían y generaba esa confusión. Ahora eso se acabó. Las coordinaciones con las alcaldías, porque de repente un título está inscrito en el registro y no está en la alcaldía o viceversa. ¿Cómo funciona eso? Sí, este programa de ordenamiento de la propiedad es integral. Yo he mencionado una parte de la legalización, referí un poco al Marena, está dentro de ese programa del INIFON, que no nada más la coordinación es esta de cuando nos encontramos áreas, tierras ejidales, sino que la información que se obtenga de parte nuestra de un área
tiene que estar contenida en un sistema que estamos trabajando por finalizar, donde esté la información de los catastros municipales que tenían hasta la instalación de este programa, de este sistema, con el catastro nacional. Precisamente el ordenamiento que se realiza en la zona céntrica y norte actualmente tiene que ver con realizar ese levantamiento topográfico, llevar esa información en una base de datos y que esa base de datos esté cruzada con una base de datos de la municipalidad. También lo tenemos contemplado. No podríamos trabajar ni continuar como hemos obtenido estos buenos resultados si no dejamos cerrado todas las brechas que teníamos anteriormente. Esta información que maneja la alcaldía no puede estar dispersa de la del Catastro Nacional, porque si no tendríamos dos bases de datos y eso no es posible. Entonces las alcaldías hacen sus recaudaciones, han hecho sus recaudaciones, probablemente solo de poseedores, está dentro pues, de la facultad de recaudar los impuestos, pero indudablemente la información que ellos contengan y de quien recauden tiene que ir a la par del mapa, del mapa catastral del INETER, que es la instancia especializada por ley para llevar el registro de las zonas del país. Así es que eso no lo tenemos disperso a todo el trabajo. Entonces el plan son 30.000 para 29.000 para 29.000 para año. este año, sí. Mayoritariamente Disperso. rural. Disperso. Rural. Rural. Mayoritariamente ¿Qué ocurre rural. cuando son varios dueños? Entonces ustedes ahí... Cuando son varios poseedores, el trabajo es difícil. Claro, sí. Y el detalle es que cada propiedad tiene su particularidad. Es difícil decir que nosotros tenemos estandarizado que vamos a actuar de esta forma para todas las propiedades. Cuando nosotros hacemos una investigación registral y catastral, nos encontramos, como usted dice, que puede tener varios dueños, puede tener un dueño, no puede tener dueño, no puede tener datos registrales, pueden haber juicios, pueden haber hipotecas. Entonces, ese saneamiento implica de que nosotros como abogados analicemos cuál es la mejor forma para, nosotros le llamamos sanear, para limpiar, claro, dentro del margen y dentro de la aplicación de las normas que nos facultan y que pase al Estado y así nosotros legalizamos. Ahora, para la gente que va a comprar y quiere, digamos, revisar un poco el documento. Porque hay gente que dice, yo soy comprador de buena fe, o sea, solo compré y no sabía que había este problema. Bueno, ese es un término que puede realmente ser usado de buena fe. O de mala fe. O de mala fe, alegando buena fe. Claro. Yo siempre sugiero que la persona que va a adquirir una propiedad realice, primero que le pida a su vendedor su historia registral y que esa historia registral con su número catastral esté aparejado con la información de catastro, ya sea en la parte registral, en el dato catastral, y que si él observa que hay un antecedente que se relacione con el Estado, sea un título agrario, sea un extinto banco o cualquier otra figura que le parezca tiene alguna relación con el Estado, que acuda ante nosotros, que pide una certificación y perfectamente nosotros le ayudamos en verificarla para que él haga su transacción de forma efectiva y que no tenga ninguna dificultad futura. Está bien. Managua todavía falta, ¿verdad? Sí, nos restan todavía algunos. Todavía. Recibimos buena cantidad de solicitudes acá. Bueno, pero son 29.000 para este año, Sí. para el próximo, perdón. Bien, amigos, gracias, Wendy, por haber estado con nosotros, doctora. Vamos a irnos a la pausa, amigos, no se vaya, ya regresamos.